Bienvenido al estudio de esta semana titulada Jucat, que se encuentra en número 19, verso 1 al 22, verso 1. Y vamos a dar comienzo con la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción de esta noche se titula Jucat, que puede, dependiendo la versión, es traducido como estatuto, ordenanza, precepto, decreto, pero todo significa más o menos lo mismo. En hebreo es específicamente un jucat. Un jucat, y conforme a los sabios, jucat es un tipo de mandamiento que no tiene lógica para el ser humano o es difícil de interpretar o de entender. Pero si vamos a, como dice en hebreo, les voy a leer aquí un momentito que dice, en el capítulo 19, verso 1, en hebreo dice, Vayedaber Adonai el Moshe el Aharón lemor. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciéndoles, Zot Jucat HaTorah. Esta es la Jucat de la Torah, Asher Siva Adonai, la cual mandó u ordenó Hashem. O sea, es Zot Jucat HaTorah, es la Jucat de la Torah. Y es un mandamiento, como dije, que según los sabios, es difícil de explicar y de tal manera que aún dicen en la tradición que el mismo rey Salomón le era difícil entender este Jucat, que es en referencia a la ceremonia de la vaca roja. Esta porción contiene 3 mandamientos, los cuales son positivos. Y como dije, el capítulo 19 trata de la ceremonia o el ritual de la Pará Adumá, que lo traducen como la vaca roja o alazana, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Y tiene que ver con una ceremonia donde las cenizas de esta vaca, que es incinerada completamente, fuera del campamento, cuando estaba el Mishkan levantado, pues fuera del campamento, y cuando estaba el templo levantado, era fuera de las murallas de Jerusalén, que se quemaba en el Monte de los Olivos. Y estas cenizas tenían que ser mezcladas con lo que llaman aguas vivas o aguas de manantial, aguas corrientes, y esto se rociaba al individuo que había incurrido en impureza ritual por causa de un muerto, y también a utensilios dentro de la casa donde había habido un muerto. Y esto hacía que la persona que estaba impura ritualmente, al ser rociada, quedaba pura ritualmente. Y aquel que estaba rociando, que tenía que estar en un estado de pureza ritual, al rociar al que está impuro, quedaba impuro, el que está impuro queda puro y el que estaba puro quedaba impuro. O sea, hay una transferencia. ¿Okay? Y estas son las cosas que son difíciles de explicar. Conforme dicen los sabios, conforme decía el mismo Salomón. De nuevo, un jucat. Y jucat de la vaca roja no es la única que hay. Por ejemplo, Pesaj, la Pascua, es un jucat también. Y estos son mandamientos que son perpetuos, eternos, que aunque uno no entienda muchas cosas o no entienda el mandamiento como tal, hay que obedecerlo porque Hashem así lo mandó. Así que de nuevo, capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. Y en otros años yo he presentado la ceremonia como tal
conforme está enseñada en el Instituto del Templo con las láminas de ellos para explicar la ceremonia como tal. Este año no voy a hacer eso porque ya está en YouTube y también el PDF se encuentra en nuestro grupo de Telegram. Pero sí quiero dar un enfoque diferente este año en el sentido de que leyendo esta porción varias veces que la leí en diferentes versiones, eh, eh, me di cuenta de algo y es que casi toda la porción es un reflejo o es como un precedente o una sombra de muchas cosas relacionadas con nuestro Mashiach Yeshua. Y quiero enfocarme más bien en eso. Y aunque hay a veces personas que dicen, no, que no es necesario encontrar a Yeshua en todas las porciones, en las escrituras hebreas, sabemos que a veces sobresalta las cosas que vemos y leemos en las escrituras hebreas y luego vemos relacionadas esas cosas con la vida del Mashiach. Y si usted tiene su Biblia a mano, le aconsejo que tenga una versión que le sea fácil de manejar, porque vamos a estar viendo muchos versos esta noche, unos varios versos, para que valide lo que le quiero presentar a ustedes y no solamente, como otras veces he dicho, me crean a mí, sino que tengan los versos y luego más adelante pueden volverlo a repasar y asegurarse de que estamos en la misma página o quizá usted vea algo diferente a lo que yo haya visto. Así que vamos entonces a dar comienzo. Voy a estar leyendo esta noche de la versión, la Biblia textual y no de la Tanaj que usualmente leo, por el mismo hecho de que voy a estar viendo a diferentes versos para hablar al respecto a varias cosas que están en esta porción. Y dice, capítulo 19, verso 1, habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, este es el precepto o el jucat de la Torah que Hashem ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una ternera alazana, o sea, roja, perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Así que tenemos ya varias cosas relacionadas con esta vaca o ternera, que es una vaca joven. Cuando uno lee en la Mishnah, usualmente es de 3 años o menos, no debiera ser más de 3 años. Sabemos que hasta hace 2 años atrás habían 5 vacas candidatas como posibles vacas para ser incineradas y sabemos que hoy día pues están descualificadas. Y dice, di a los hijos de Israel que te traigan una ternera, o sea, una vaca joven, alazana, roja, perfecta, en la cual no haya defecto y sobre la cual no se haya puesto yugo. Y se la daréis al sacerdote Eleazar, quien la hará sacar fuera del campamento y uno la degollará ante su presencia. Así que tenemos que tiene que ser fuera del campamento este ritual, esta ceremonia, y no necesariamente tiene que hacerla el sacerdote, pero como esta es la primera que se hace, Eleazar, el sumo sacerdote, porque ya Aarón ha fallecido y él queda como el sacerdote, es el que va a hacer el ritual. Pero si no lo hace él, por ejemplo, cuando estaba el templo, el sacerdote estaba presente para estar pendiente, pero no necesariamente tiene que ser el sacerdote. Y dice en el verso 4, luego el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo y con esa sangre salpicará 7 veces hacia la parte delantera de la tienda de reunión. Recuerden que si estaba en el desierto, pues dependiendo de estuviera, una vez era degollada la vaca o la ternera, tenía que tomar de esa sangre con su dedo y rociar 7 veces hacia la entrada del santuario. Cuando estaba en el Monte de los Olivos, tenía que tener una visión directamente al santuario y rociar 7 veces. Tenemos que entender de primera que esto no es ni es un sacrificio ni es una ofrenda, es un ritual, es una ceremonia. ¿Y por qué Hashem
habla de esto en este momento. Recuerden que en la porción pasada hubo mucha muerte con la situación de Coraj, Abiram, Datán, los 250 hombres que estaban unidos a Coraj, y luego la plaga que se desarrolla, que mueren más de 14,000. O sea que el campamento está contaminado por muerte. Y conforme a los sabios, dicen que la muerte es lo que más contamina el santuario o el campamento o el lugar donde mora la presencia de Hashem, porque la presencia de Hashem, que mora dentro del campamento, en el Mishkan y luego en el templo, tiene que ver con vida. Hashem representa vida en todo lo que él hace, en todo lo que él habla, en todo lo que nos dejó escrito, tiene que ver con vida. Por lo tanto, nada relacionado con la muerte puede estar en su presencia. Y hubo tanta muerte con la situación de Coraj que el campamento está contaminado. La muerte es algo que contagia en una forma que causa impureza ritual. Recuerde que impureza ritual no es pecado, no tiene nada que ver con pecado, es un estatus en términos de ritos. Una persona que está ritualmente impura no puede entrar al santuario. ¿Por qué? Porque contamina, contagia con esa impureza un lugar que de por sí es puro por la presencia de Hashem. ¿Okay? Tenemos que tener eso claro, porque muchas veces uno está leyendo y le llaman sacrificio. No es un sacrificio, no es una ofrenda, es simplemente un animal que Hashem escogió, que es roja completamente la vaca. Sabemos que el rojo simboliza, entre las cosas que simboliza sangre, simboliza pecados, pero al simbolizar también sangre, recuerden que la vida se encuentra en la sangre. Y esto es más o menos un estatus en sentido de que uno pasa de muerte a vida por medio de esta ceremonia, de ser rociados con las cenizas y con las aguas mezcladas con esas cenizas. Y luego quiero leer primero para entonces después dialogar con ustedes algunas cosas al respecto. Verso 5. Después uno quemará la ternera ante sus ojos. Se quemará la piel, la carne, la sangre y el estiércol. O sea, toda la ternera tiene que ser quemada. Y el sacerdote tomará un palo de cedro, un hisopo y escarlata y los echará en medio de la hoguera de la ternera. Todas estas cosas son simbólicas. Sabemos que el cedro es una madera duradera, fuerte, pero también el cedro es un árbol alto. Y el cedro, recuerden que lo que los árboles muchas veces simbolizan, representan a la humanidad. Puede representar la altivez, puede representar orgullo, puede representar también la durabilidad del ser humano. El hisopo está asociado con purificación. La escarlata, de nuevo, algo rojo. Estas tres cosas tenían que ser echadas sobre la vaca mientras ésta se está quemando. El sacerdote lavará sus vestiduras con agua, bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote será impuro hasta la tarde. O sea, el sacerdote viene a ser parte de este rito en un estado de pureza ritual y mientras está haciendo el rito pasa de puro a impuro. Que estas son las cosas que no saben explicar, no entienden y si Salomón no entendía, imagínense nosotros. Sin embargo, estaba leyendo en un comentario de un rabino que ya le he nombrado varias veces, que es el rabino Efraín Palvanov. Este es el segundo tomo se llama Garments of Light o Vestimentas de Luz, donde él hace comentario de todas las porciones. Y este es el segundo tomo. Y en este tomo, él dice que hasta cierto punto se puede explicar lo que ocurre en esta ceremonia de la vaca roja. Y en el capítulo que trata de esta porción Jucat, el título es Vaca Roja,
la física cuántica en la Torá. Entonces él da varios ejemplos conforme a principios, teorías y leyes de la física cuántica para explicar esta transferencia de puro a impuro y cómo unas cenizas y cómo agua pueden tener este efecto. No voy a compartirlo en este momento porque quizá un poquito complicado para algunos de ustedes, pero sí es interesantísimo lo que él propone y también hay otros rabinos que mencionan hasta versos que explican esta ceremonia en términos de física cuántica. Es sumamente interesante, por lo menos para mí. Si a usted le interesa, puede conseguir el libro, está en inglés, pero también él tiene una página digital en la cual muchos de estos comentarios ya están puestos ahí. De nuevo es el rabino Efraín Palvanov. Y a mí me encanta porque la relación que él hace con la ciencia y la Torah. Luego en el verso 8 dice, asimismo, el que la quemó lavará sus vestiduras con agua, bañará en agua su cuerpo y será impuro hasta la tarde. O sea que además de bañarse, tiene que hacer de mikvah, lavar su ropa y queda impuro hasta la tarde. Recuerden que al caer la tarde hay un cambio de día, un cambio nuevo. Por lo tanto, al comenzar el día nuevo, después de la mikvah, de la inmersión, quedan ritualmente puros de nuevo, limpios de nuevo. Verso 9. Luego un hombre limpio recogerá las cenizas de la ternera y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Recuerden que estas cenizas realmente no tenían que usar mucha ceniza mezclada con agua para hacer el rociar. Y siendo una vaca grande, bastante grande, y que uno piensa que, recuerden que este animalito tenía que estar muchas horas en lo que era incinerado completamente. Tienen que tener más o menos una idea del peso para poder calcular la cantidad de madera y más o menos el tiempo que iba a tardar. O sea, esto no era 1 o 2 horas, era posiblemente casi todo el día. Y una vez estaba esta ceniza, las recogían y era repartida. Cuando el templo estaba, había un lugar frente a la entrada del templo donde se guardaban cenizas. También se guardaban cenizas entre las ciudades levíticas. También se guardaban cenizas en un lugar específico en el Monte de los Olivos. Y usaban estas cenizas de nuevo. Cualquier persona que era contaminada por un cadáver, por un muerto, o que tocara o caminara sobre un sepulcro, o tocara el hueso de un ser humano, todas estas cosas causaban una contaminación, un contagio de muerte. Y recuerden que la muerte es algo con lo cual Hashem no quiere estar presente. Y si vamos a ver, esa es la función principal de lo que hizo Yeshua. Yeshua eliminó por completo la muerte para cuando Él regrese a reinar aquí en la tierra y hayamos resucitado y haya habido juicio y todas las cositas que van a suceder, ya no exista nada de muerte sobre la tierra, entonces ya la presencia visible, la Shekhinah, la gloria, el honor de Hashem puede de nuevo morar en medio de su pueblo, que ese ha sido siempre su deseo desde un principio, como hizo con Adán y con Eva. Con respecto a ese verso donde dice, luego un hombre limpio recogerá las cenizas, es interesante que estaba leyendo en otro comentario respecto a quién es ese hombre limpio. Y van a estar escuchando quizás sonidos de petardo porque hoy, 4 de julio, aquí en Estados Unidos se celebra la independencia de esta nación y ya han comenzado los petardos, así que espero que no cause mucho ruido en la grabación. ¿Qué dice con respecto a este hombre limpio? Es interesante un comentario que es de un individuo que se llama Semach David. Semach David, y esto se encuentra en Yalkut Moshiach. Yalkut Moshiach citando a Tanhuma Yashan. O sea, que es completamente rabínico, pero escuchen lo que dice.
Escuchen lo que dice porque quiero hacer el siguiente comentario al respecto. Él dice aquí con respecto al verso 9 de quién es este hombre limpio, dice, la explicación es que este hombre limpio no es ninguna otra persona, sino que el rey Mashiach. Él es hecho impuro por las enfermedades y heridas que vinieron sobre él para poder expiar por las iniquidades de Israel, conforme al Talmud en Talmud Sanedrín 98, que explica. Y la cita que usa es Isaías 53:4. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. Conforme a este comentario de este individuo, él usa Isaías 53:4 para relacionarlo con el Mashiach, entendiendo que el Mashiach de un estado de limpieza, de puro, pasa impuro a causa de la iniquidad de el pueblo de Israel que él toma sobre sí mismo. Y utiliza de que las cenizas representan a Israel en el exilio. Y el Mashiach, el rey Mashiach, pasa de puro a impuro al recoger las cenizas, en otras palabras, a recoger de nuevo el pueblo de Israel. Y eso es una evidencia de que, porque muchas veces nos enseñan y nos dicen que el pueblo de Israel, que el judío no lee Isaías 53, que lo eliminan. Y eso es cierto con respecto al judaísmo de hoy día, a causa de lo que el catolicismo y la iglesia han hecho en contra del judío. Todo el daño que le han hecho al judío, ya el judío no quiere saber de nada con respecto a Jesús, porque lo han mostrado, lo han enseñado como algo negativo y malo en contra del judío. Pero antes de que eso surgiera, de que esas cosas sucedieran en el judaísmo, sí estudiaban Isaías 53, sí lo relacionaban con el Mashiach, porque lo que yo le estoy diciendo aquí claramente para nosotros lo entendemos que está hablando de Yeshua, del Mashiach, que murió por causa de nuestras transgresiones que como consecuencia traen muerte. De nuevo, el propósito es eliminar la muerte, que fue lo que Yeshua hizo, que era el único que podía hacer eso. Por lo tanto, ese hombre que está recogiendo la ceniza, aquí explican que es el rey Mashiach. Y luego voy a presentarles unos versos con respecto a lo que dice de recoger, cómo el Mashiach recoge. Por lo tanto, siguiendo el verso nuevo el verso 9 de nuevo. Luego un hombre limpio recogerá las cenizas de la ternera y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y la asamblea de los hijos de Israel la guardará para el agua, para la impureza. Es aquí dice ofrenda, pero es una ofrenda de purificación. Y el que haya recogido las cenizas de la ternera lavará su vestido y quedará impuro hasta el atardecer. Esto será por estatuto perpetuo a los hijos de Israel y el extranjero que peregrina entre ellos. El que toque el cadáver de una persona será impuro 7 días. Interesante que son 7 días, y aquí esta vez pude relacionar esos 7 días de impureza con los 7 siglos o los 7. Recuerden que son 6,000 años y luego entramos a la era mesiánica. El 7 relacionado con permanencia, con perfección, con lo espiritual, con lo divino, con, con el tiempo de la era mesiánica. 7,
7,000 años, o sea, estamos en 6,000 años de impureza y cuando llega el Mashiach, Él nos cambia de impuros, de muerte a vida. O sea, que esos 7 días de este proceso de estar impuro tiene que estar, para mí está asociado con esos 7,000 años. Dice, al tercer día se purificará con esa agua y al séptimo día será limpio, pero si al tercer día no se purifica, no será limpio el séptimo día. O sea que el individuo tiene que ser rociado con las cenizas con agua en el tercer día y luego en el séptimo día. ¿Y por qué el día 3? El día 3 está asociado con resurrección. Si usted va un momentito a Oseas, el profeta Oseas, con el profeta Oseas capítulo 6, verso 2. Oseas capítulo 6, verso 2 dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, donde el 3 lo relacionan con resurrección, con renovación. Por lo tanto, ¿por qué al tercer día? Recuerden que Yeshua se levantó al tercer día, resurrección. Por lo tanto, cuando está este proceso de los 7 días, al tercer día, rociados, porque ya es un cambio, comienza el cambio de estatus, donde es resucitado, y luego al séptimo día rociado de nuevo, porque ese rociar al séptimo día ya uno entra a la eternidad, ya uno entra a la perfección espiritual, ya uno entra a la era mesiánica. O sea que podemos ver todo eso relacionado. Verso 13, cualquiera que toque el cadáver de una persona y no se purifique, contamina el tabernáculo de Hashem. Ese es el propósito, purificarse para poder entrar, para poder acercarse, para poder de nuevo estar en la presencia del Padre. Dice, tal persona será extirpada de Israel, o sea, incurre caret, por cuanto el agua para la impureza no fue rociada sobre él, será impuro y su impureza estará sobre él. Recuerden que es rociarlo, no bañarlo, es simplemente rociarlo, con que sea un poquito, es suficiente para que pase de un estado de impureza ritual a uno de pureza ritual. Y dice, verso 14, esta es la ley o el jucat para cuando un hombre muera en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será impuro 7 días. Si el individuo muere en la tienda, todo se contamina. Los que viven ahí, los que compartían con él o con ella, y todo lo que queda, está dentro, queda contaminado, contagiado con muerte. Y dice, y toda vasija abierta que no tenga la tapa bien ajustada será impura. Y cualquiera que toque en el campo un muerto por espada o cualquier muerto usamenta o su sepulcro será impuro 7 días. Para ese impuro se tomará ceniza de la ternera quemada en la expiación y se echará en ella aguas vivas en una vasija. Aquí dicen la expiación, pero recuerden que no tiene nada que ver con expiación, en el sentido de que tiene que ver con purificación. Luego un hombre limpio, de nuevo el hombre limpio, tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua y rociará la tienda, todos los utensilios y las personas que estén allí junto con aquel que haya tocado la osamenta o el cadáver o el sepulcro. Por eso, cuando usted ve fotos de cuando estaba el templo y estaba el puente que llevaba hacia el Monte de los Olivos, ven unos arcos. Donde quiera habían arcos, aún debajo del templo, la plataforma del templo, también hay arcos. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es levantar el edificio que no esté tocando tierra, porque si toca tierra y hay algún hueso de un cadáver o hay un sepulcro de lo cual ellos no saben, evitar la contaminación de impureza ritual. ¿Okay? Y dice, al tercero y el séptimo día el que está limpio rociará al impuro, y cuando lo haya purificado el séptimo día lavará sus vestidos, se bañará en agua y en la tarde quedará limpio. Usted tiene que hacer un mikvah, una inmersión ritual. Pero el que esté impuro y no se purifique, esa persona será extirpada
de en medio de la congregación por cuanto contaminó el santuario de Hashem. El agua para la impureza no se roció sobre él, por tanto es impuro. Incurre en caret. Recuerden que caret es un castigo divino que muchos interpretan que es que la persona puede morir inmediatamente o puede tener una muerte prematura o queda sin descendientes, que ya con eso corta básicamente su descendencia. Verso 21, llegará a ser estatuto perpetuo para ellos. El que haya rociado el agua para la impureza lavará sus vestidos, y el que haya tocado el agua para la impureza será impuro hasta la tarde. Y todo lo que el impuro haya tocado será impuro, y la persona que lo toque será impura hasta el atardecer. Recuerden que es impureza causada por muerte de un ser humano, no de un animal, porque si es de un animal, lo que tiene que hacer es una inmersión. Si es muerte a causa de un ser humano, que es la contaminación máxima, que tiene que ver con muerte, esa es la que hay que estar en una ceremonia de 7 días, donde el tercer día es rociado con las cenizas y el séptimo día también. Y luego tiene que hacer una inmersión para quedar completamente en un estado de pureza. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante con respecto al Mashiach. Capítulo 20. Los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Zin en el mes primero, y el pueblo permaneció en Cades. Allí murió Miriam y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Y debido a como esto sigue a la muerte de Miriam, los sabios relacionan y dicen, la tradición, de que por méritos de Miriam había una fuente de agua, un manantial o una roca que los seguía durante todos estos 40 años, que al fallecer Miriam cesa el agua. Y esta vez, haciendo la correlación con respecto a Yeshua, es interesante que vamos a ver luego más adelante algunos versos donde Yeshua dice que él es agua de vida. Y me da, y vi la correlación de que Miriam es el nombre de la madre de Yeshua. Es interesante que la Miriam en el desierto proveía agua, y la Miriam del primer siglo provee el que es fuente de agua de vida. Así que la relación entre los nombres de las dos Miriam, me estuvo eso interesante esta vez, lo correlacioné así. Y dice en el verso 3, y el pueblo contendió con Moisés y hablaron diciendo, os hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Hashem, hablando de todo lo que han muerto ya. ¿Por qué pues trajiste la congregación de Hashem a este desierto para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí? Recuerden que ellos están por entrar a la tierra prometida. Según esto de que ocurrió lo de Corá hasta que ocurrió han pasado, ya estamos a la final de los 40 años. Son como 38 años ya que han pasado. Y todavía se siguen quejando. Todavía se siguen quejando. Entonces, algunos comentaristas dicen que era el único sitio por donde podían pasar para poder entrar a la tierra prometida. Entonces les dicen, ¿por qué nos trae a este lugar? Que no hay agua. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. Entonces fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria de Hashem se mostró a ellos. De nuevo, ellos se tiran al suelo, humillados en oración por lo que la gente está diciendo. Todavía casi ya llegando a los 40 años, casi por entrar a la tierra prometida, siguen con quejas, siguen hablando mal del pobre Moisés. Entonces Hashem habló a Moisés diciendo, toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos. Perdón, que todavía, cuando hablé de Eleazar, Aarón no ha muerto todavía. Dice, y ella dará sus aguas y las sacarás, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la asamblea y a su ganado. Así que cuando hubo la incineración de la becerra, la primera becerra, Eleazar
eh, eh, fue como sacerdote presente, testigo, pero no era que Aarón había muerto, así que disculpen eso. Entonces, ¿cuál es la controversia aquí? Unos dicen que lo que va a suceder es porque aquí Hashem le dice a Moisés y a Aarón que le hablen a la roca. Pero si usted va un momentito a Éxodo 17, en Éxodo, en el libro de Shemot, capítulo 17, verso 6, hay algo parecido. Y dice aquí, vamos al verso 5 para un poquito de contexto. Éxodo 17:5 dice, Hashem dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. Y aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca. Aquí le dice, golpea la roca y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Aquí, esta primera vez que se enfrentan a la peña de Oreb, que tienen que sacar agua para el pueblo, Hashem le dice, golpea, pero aquí él le dice, habla y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos. Entonces Moisés tomó la vara delante de Hashem como le había ordenado. Y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña y él les dijo, oír ahora rebeldes, os sacaremos agua de esta peña. O sea, ellos, Aarón y él, ¿iban a hacer el milagro o era Hashem? Pero los llamas rebeldes, o sea, ya Moshe para mí está hastiado con esta gente. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Hashem le dijo, háblale. Y él toma la vara y le da 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Pero Hashem dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, ¿cómo que no le creyeron a Hashem? Recuerden que todo este tiempo son muy pocos los que creen realmente a Hashem. Entre ellos está Moisés y Aarón. Pero quizás él le dijo, háblale. Y ya Moisés está que no aguanta más con esta gente y le da la peña. En otras palabras, si lo hubieras hablado, hubiera sido más grande el milagro que simplemente darle. ¿Qué es más fácil? Darle una peña a una roca que quizá es de una textura blanda y al darle pues rompía y salían aguas, o hablarle sin tener que darle. El hecho de hablarle hubiera sido más dramático para mí y más milagroso que simplemente darle a la peña. Dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con Hashem y él manifestó su santidad entre ellos. Por eso, después de tantos años caminando con esta gente rebelde, pasando dolores de cabeza, intercediendo continuamente por ellos, al final Moisés y Aarón fallaron en ese sentido. Usted va a decir, hay muchos que dicen, ay bendito, pero tantos años y tanta cosa, y es lo que dice Hashem. Él dijo, no va a entrar, no va a entrar, porque no le hablaste. Te dije que le hablaras. Iba a ser más dramático y más grande el milagro que simplemente darle. Y aquí comienza la historia de que Moisés envió un embajador al rey de Edom, porque para poder llegar a la tierra prometida tenían que pasar por ahí. Sabemos que Edom le dijo no, y Moisés le dice, no, pero si es que si fuera que la gente tomaran algo, comieran algo, se te va a pagar, y él que no, que no, que no, que no, él le hace el cuento de todo lo que ha sucedido, y Edom le cierra las puertas y no los deja pasar. El verso 21 dice, y así Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio, e Israel se apartó de él. Y los hijos de Israel, toda aquella asamblea, partieron de Cades y fueron hacia el monte Or. Y habló Hashem a Moisés y a Aarón en el monte Or, en los confines de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel,
por cuanto fuisteis rebeldes a mi dicho en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y hazlos subir al monte de Hor. Quítale a Aarón sus vestiduras y con ellas harás vestir a Eleazar su hijo, y Aarón será reunido y morirá allí. Y Moisés hizo tal como Hashem le había ordenado y subieron al monte Hor ante los ojos de toda la asamblea. Entonces Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y con ellas hizo vestir a Eleazar su hijo. O sea, transferencia de autoridad, de oficio, de posición, de rol, de función y propósito. Pasa de Aarón a Eleazar. Ahora Eleazar va a ser el sumo sacerdote, simplemente con la transferencia de la vestimenta, que fue lo que pasó con Eleazar, con Eliseo y Elías, que le tira su manto, y la transferencia del manto es una transferencia de autoridad de un profeta a otro profeta. Aquí de igual manera, transferencia de vestimenta pasa del sumo sacerdocio de Aarón a su hijo Eleazar. Y dice, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y al ver toda la asamblea que Aarón había fallecido, toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. Y lo interesante con esto es, vayan un momentito al libro de Hebreo, capítulo 7. Al libro de Hebreo, capítulo 7, versos 23 al 25. Hebreos 7, 23 al 25 con respecto a Yeshua. Porque sabemos que el sacerdocio del sistema levítico, ellos morían, Aarón muere, Eleazar luego va a morir y así sigue sucesivamente pasándose el mando de sumo sacerdote a los demás. Porque dice en el verso 23 del capítulo 7 de Hebreo, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero hablando de Yeshua, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. O sea, Yeshua no tuvo que pasarle su sacerdocio a nadie porque él vive para siempre. Contrario, Aarón y a sus hijos, sus descendientes, que a pesar de que son sacerdotes, mueren y tienen que pasarle el mando a otro. Con Yeshua no. Yeshua vive para siempre. Él no tuvo que pasarle su mando a ninguno otro. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él, de Yeshua, se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, que ya sea lo que han venido al Padre por Yeshua, lo que hemos llegado al Padre por Yeshua, los que vendrán al Padre por Yeshua, como Él es para siempre, su función, mientras está esperando regresar, sigue igual en los cielos. ¿Okay? Y luego vamos al capítulo 21, respecto a la serpiente de bronce. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó cautivos de entre ellos. Entonces Israel hizo voto a Hashem, dijo, si en verdad entrega este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Y Hashem escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo, destinándolos al exterminio, a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que significa destrucción. Esto es un jerem. Ellos hicieron un juramento, todo lo que encontremos lo dedicamos a Hashem para destrucción, porque ellos vinieron en contra de nosotros y ellos le pidieron a Hashem, si nos lo da, todo queda entregado a ti como jerem. Y partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Están casi llegando y todavía están quejándose y tan impacientes y tan... Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Las quejas, no saben apreciar lo que han recibido. Todos estos años no les ha faltado nada, ni agua, ni alimento, ni ropa, ni nada. Han sido guardados, han sido cuidados, la nube ha estado ahí.
de día y de noche, o sea, y mucha gente dirán, si hubiera estado yo no hago. Mentira. Si todavía nosotros lo hacemos, tantos favores, tantas misericordias, tantas bendiciones que el Padre nos ha dado y nos sigue dando, y cuántas veces seguimos quejándonos. Siempre hay una queja. Verso 6, entonces Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron, hemos pecado, ¿really? Por cuanto hablamos contra Hashem y contra ti. Ora a Hashem que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Todavía Moisés sigue orando por el pueblo. Y Hashem dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Aquí la palabra asta en hebreo es nes. Y vamos a ver todas las cosas que nes significa. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, vivía. Y por ahí siguen marchando en los cánticos, habla de un libro de guerra, eliminan a Seón, a Seón, perdón, y siguen por ahí, según ellos se van acercando, tienen unas luchas y una guerra, y es interesante porque el pueblo de Israel, estando en Egipto, no era un pueblo de guerra, no eran militares, sin embargo, Hashem los ayuda a conquistar, aún en eso, la conquista que ellos hacen a reinos más poderosos que ellos, con milicia mucho más grande y mejor que ellos por la misericordia de Hashem que va con ellos, logran triunfar y tener victoria. Ahora, quiero ir para atrás a tomar algunos puntos. Estaba diciendo al principio que muchas personas dicen, que no hay que encontrar al Mashiach en todas las porciones que leemos. Cierto, no es en cada verso que uno lea, cada palabra, uno dice ese Mashiach, ese Mashiach, ese Mashiach, porque no es así. Pero hay ciertas cosas que una vez uno conoce la escritura hebrea y conoce la escritura del Brit Hadashah, entonces ya uno puede ver una correlación. Y es interesante porque el mismo Mashiach dice, vayan al libro de Lucas. En Lucas capítulo 24, Lucas 24, verso 27. Lucas 24, 27. Dice, y hablando de Yeshua, y comenzando desde Moisés, o sea, la Torá, y siguiendo por todos los profetas, le explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Recuerden que esto es cuando él está con los que van por el camino de Maús, que han acontecido las cosas y se creen que él no sabe lo que ha pasado. Entonces Yeshua comienza a hablarle de él desde Moisés, que significa desde la Torá completa, y siguiendo por todos los profetas, les explicó en toda la escritura. ¿Qué escritura? La escritura es hebrea, no el Brit Hadashah. La escritura es hebrea, las cosas referentes a él mismo. O sea, Yeshua mismo nos dice que la Torá y los profetas hablan de él. Y luego en Juan 5, vayan a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 46. Juan 5, 46 dice, hablándole a los líderes religiosos, pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Moshe escribió de Yeshua en la Torá. Pero si no creéis a sus escritos, a la Torá, ¿cómo creeréis a mis palabras? De nuevo, Yeshua dice que la Torá habla de él. Y por último en Mateo,
Mateo 5. Este verso, este capítulo, muchos de ustedes lo conocen. Mateo 5, verso 17 al 18 dice: no penséis que vine a abrogar, a destruir, a eliminar la Torá o los profetas, o sea, a Moisés o a los profetas. No vine a abrogar, a eliminar, a contender, a deshacer, sino a dar cumplimiento. Yeshua cumplió con la Torá, Yeshua cumplió con los mandamientos. Él vino a enseñarnos cómo hacerlos correctamente. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, o sea, una yod, ni un trazo, o sea, las decoraciones que le ponen a las letras, de letras de la Torá hasta que todo se haya cumplido. O sea, que el mismo Yeshua nos dice que la Torá y los profetas hablan de él. Por lo tanto, en esta porción de Jucat, mucho de lo que hemos leído está relacionado, es como una sombra con respecto a Yeshua, nos apunta a Yeshua, nos guía a Yeshua, nos da a entender algunas cosas respecto al Mashiach. Y con respecto, volviendo a la vaca roja, recuerden que había que quemarse fuera del campamento, fuera de la muralla de Jerusalén cuando el templo estaba ahí. Y con respecto a eso, vemos que también si van al libro de Hebreos, capítulo 13, Hebreos capítulo 13, vamos a ver que Yeshua también murió fuera del campamento. Hebreos 13, verso 11 al 13 dice: porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo, como ofrenda, aquí dice por el pecado, pero es como ofrenda de purificación, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de Jerusalén. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Hasta esta vez yo había dicho en otro estudio de que lo más probable Yeshua murió en el monte de los olivos. Pero leyendo detenidamente de nuevo, realmente ninguno del evangelio dice que el centurión vio el velo cuando se rasgó. Porque tradicionalmente, y esto en la rama académica, la mayoría concuerda con que Yeshua murió en un lugar que se llamaba Gólgota o la Calavera. Y eso quedaba en la parte oeste de la ciudad, fuera de la ciudad. Recuerden que cuando Yeshua muere, la ciudad de Jerusalén tenía dos murallas. Después que él muere, como para los años 40 de la era común, se hizo una tercera muralla alrededor. ¿Okay? Pero cuando Yeshua muere, hay dos murallas alrededor de la ciudad. Y fuera de esas murallas, en el área que indican que es Gólgota o el lugar de la calavera, dicen que ahí fue que Yeshua fue crucificado o que murió, y era un lugar que era transitado, porque si uno lee bien el evangelio da a entender que todo el que pasaba lo veía, porque los romanos crucificaban a la gente en caminos transitados para que las personas vieran, recapacitaran y no hicieran como estos individuos. Recuerden que la crucifixión es una forma de muerte cruel, sumamente humillante, que el romano inventó o mejoró en el sentido de que lo hicieron la forma peor de matar a un individuo. Por lo tanto, lo que llaman la cruz, realmente la cruz es un símbolo de humillación y es un símbolo de opresión y es un símbolo de vergüenza. Pero como no nos dan el contexto cultural cuando uno
estaba en el otro campamento, las personas, todos salíamos con nuestro crucifijo, y peor aquellos que tienen el crucifijo con una imagen de un Jesús clavado todavía en un madero. Primero, recuerden que no debiéramos tener imágenes, eso es idolatría. Número dos, la cruz simboliza humillación, vergüenza, opresión, crueldad, todo lo peor que podía existir en el tiempo del Imperio Romano. Así que los que llevan eso con mucho orgullo, yo entiendo el por qué, pero realmente es erróneo. Llevar una cosa así, lo que uno está, en vez de hablar de algo positivo, es algo negativo. Por eso el judío no soporta ver un crucifijo, porque en nombre del crucifijo han matado a tantos judíos, han asesinado y han hecho tantas atrocidades que el judío no quiere saber nada de eso, y mucho menos cuando vienen a hablar de un Mesías greco-romano, de pelo largo, rubio, de ojos azules, blanquito, vestido como un romano, que ya no celebra el Shabbat, que ya no cree en la Torá. Jamás ni nunca el judío va a aceptar eso. Por eso es importante uno entender lo que ellos entienden, conocer el contexto cultural de lo que estamos leyendo, para cuando uno, no tanto hablarle de Mashiach, sino ser testigo de quién es Mashiach. Es más fácil atraerlos que si le hablamos de un Mashiach que no es el que ellos esperan. ¿Okay? Así que eso es bien importante entenderlo. Con respecto a, ya habíamos hablado de Isaías 53, verso 4, con respecto al hombre limpio, que las cenizas representan a Israel exiliado y que él viene a recoger. Ya había dicho que aquí en hebreo la palabra que recoge le llaman ha-osif, ha-osif, el que tiene que ver con recoger. Y con recoger hay muchas cosas. Vayan a Lucas 13:34. De nuevo relacionando el hombre limpio que recoge la ceniza con el Mashiach. Vayan a Lucas capítulo 13, verso 34. Lucas 13:34 dice, y aquí está hablando Yeshua: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger, Osif, a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis? De nuevo, el intento de recoger. Es el Mashiach el que recoge. Ahí mismo en Lucas capítulo 11, verso 23. 11:23 dice, hablando Yeshua de nuevo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si mi pregunta es, ¿tú estás recogiendo o estás desparramando? ¿Estás recogiendo con Yeshua o estás desparramando? Y vayan a Isaías 11. Isaías 11, verso 12. Isaías 11, verso 12. Dice, y alzará pendón, que aquí también este verso está relacionado con el asta que él levantada en el desierto con la serpiente. Pendón es un asta, un nes. En el hebreo es la palabra nes. Y alzará pendón ante las naciones para juntar o recoger a los desterrados de Israel y congregar o recoger a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Es Mashiach el que recoge a todo el pueblo exiliado. Esa es parte de su rol y su función como Mashiach. Y con respecto a las aguas y las cenizas de la vaca roja, recuerden que es rociar. También el término rociar está asociado con Mashiach. Vayan a Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 24 y 25. Ezequiel 36 dice 24, 25, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré,
Osib, de nuevo el recoger, de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Y rociaré agua limpia sobre vosotros. Indirectamente está hablando de las aguas y las cenizas de la vaca roja porque tiene que ver con limpiar, purificar. Y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Aquí va más allá de una limpieza ritual, sino una limpieza moral, de corazón, de mente, además de la externa, que era lo que hacían las cenizas y las aguas de la vaca roja. Con Yeshua va más allá de lo externo, va a nuestro interior, va a nuestro corazón, va a nuestra conciencia. Por eso dice, rociaré agua limpia sobre vosotros. ¿Sí? Vayan a Zacarías. En Zacarías capítulo 13, verso 1. Zacarías 13:1 dice, aquel día habrá un manantial abierto, recuerden, aguas vivas, aguas corrientes, un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y las aspersiones, o sea, el rociar, de nuevo, indirectamente asociado con las aguas de purificación de la vaca roja, las cenizas y el agua de los manantiales. En Efesios, vayan a Efesios 5, perdón, Hebreos 9. Hebreos 9, no sé si están escuchando los petardos, eso. Eso sigue ahora esta mañana. Gracias a Dios que mi perrito no les molesta. Está durmiendo, roncando, como si nada. Hebreos 9, verso 13 al 14. Hebreos 9, verso 13 al 14 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, o sea, una purificación externa. ¿Cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, como la becerra, sin mancha, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim vivo? Obras muertas, recuerden que nada muerto puede estar relacionado con Hashem. Nos limpia de impureza ritual causada por muerte externamente. Pero cuando nosotros hacemos acciones que no dan vida, acciones en contra de la Torá, acciones que no son conformes a los mandamientos, no van a producir vida, van a producir muerte. Pues eso es lo que Yeshua ha hecho en nosotros. Su sangre, su vida que él dio por nosotros nos limpia no tan solo como las aguas y las cenizas de la vaca roja que limpian externamente de muerte, es la sangre de Yeshua la que nos limpia de muerte interna, de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestra mente, acciones que no producen vida. Recuerden que todo lo relacionado con Hashem tiene que estar asociado con vida. Efesios 5, vayan a Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Perdí Efesios. Efesios 5, verso 26. 5:26 dice. Vamos al 25 para un poquito de contexto. Si los esposos amar a las esposas, así como el Mashiach ama a la congregación, a la asamblea, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Aquí, el lavamiento, la palabra simbólicamente como agua, en el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué palabra? Las escrituras hebreas. Recuerden que aquí para este tiempo el Brit Hadashah no existía. Las escrituras hebreas. Vayan a Tito.
Tito 2:14. Tito 2:14. De nuevo, recuerden que cuando tengan un momentito, ven de nuevo el video y repasen estos versos. A ver si ustedes ven lo que yo vi. Tito 2:14 dice, hablando del Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? El cumplimiento de los mandamientos que producen vida. No es lo que a ti ni a mí me dé la gana hacer, porque lo que sale de nosotros no produce vida. Los mandamientos producen vida. ¿Okay? Y ahí mismo en Tito, capítulo 3, verso 5. 3:5 dice, hablando de Mashiach, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aquí ahora el lavamiento es por medio del Espíritu Santo que nos regenera, que nos renueva. La palabra también nos limpia. La sangre de Yeshua de adentro hacia afuera. O sea, no es tan solo por un medio. El Padre ha hecho todos los medios a vida y por haber para asegurarnos de que estemos limpios, puros, que nos podamos presentar a Él en vida, no en muerte, en vida. Hechos 15:9. Ya les dije que son muchos versos. Hechos 15:9. Aquí están teniendo un repaso. Si su Biblia hace tiempo que no la abre, aquí tiene oportunidad de sacarle el polvo. Hechos 15:9 dice, respecto al Padre. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, que era lo que le faltaba a la mayoría de la gente en el desierto. No tenían fe, pero con la fe purifica nuestros corazones. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartado para Elohim, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Yeshua el Mashiach por el Espíritu de nuestro Elohim. Fuimos lavados. ¿En qué fuimos lavados? Fuimos lavados, lógico. No es lavado lavado en el sentido inmersión, una inmersión, un bautismo es una forma de lavar. Pero es ser rociado. Nadie es lavado con la sangre de Yeshua. Somos rociados. ¿Okay? Porque ser lavado en sangre era un rito pagano que tenía que ver con culto pagano. Y un ejemplo era uno que hacían que la persona se iba como eh, eh, en un pozo, ponían una plataforma arriba, en esa plataforma mataban un buey y la sangre de ese buey caía sobre la persona. Eso es bañado en sangre. Pero eso eran ritos paganos. Con Yeshua, así como las aguas de purificación de la vaca roja, es rociar, no bañarnos en la sangre, es rociarnos, sí bañarnos en aguas, en manantiales, en agua corriente como en una inmersión, un mikvah. Hebreos 10, vayan a Hebreos de nuevo, capítulo 10. Hebreos 10, verso 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura, que es el mikvah, pero rociado. ¿Con qué somos rociados? Con la sangre de Yeshua. Lógico, simbólicamente, porque ninguno de nosotros literalmente hemos sido rociados, pero espiritualmente en el espíritu. Sabemos que la presencia de Yeshua dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo nos limpia de dentro hacia afuera.
Por eso podemos hacer obras buenas, que son los mandamientos. Porque si fuera por nosotros mismos, nada de lo que hacemos es bueno. Y por último, Primeras de Corintios, capítulo 15. Primeras de Corintios, capítulo 15, versos 53 al 58. Primera de Corintios 15, 53, 58 dice, como un resumen de lo que hemos hablado con respecto a la vaca roja y la asociación con Yeshua. Y no es que Yeshua reemplace la ceremonia de la vaca roja, no, pero hay mucho simbolismo. ¿Okay? Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá lo que te dice lo que es pecado. Y si hemos pecado, nos lleva hacia la muerte, que es lo que hay que eliminar por completo y que fue eliminado por Yeshua. Y el día que resucitemos, seremos resucitados para vida eterna, no para muerte. Ya no vamos a morir. Pero gracias a Elohim, que nos da la victoria por medio de Yeshua el Mashiach, Señor nuestro. Es por Yeshua que hemos alcanzado la victoria de no morir más. Tenemos vida eterna. Así que mis hermanos amados, estar firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No seamos impacientes como el pueblo de Israel en el desierto. No seamos de los que se quejan por todo, sin apreciar todos los milagros, las bendiciones que recibimos del Padre día a día. Con respecto a la roca de la cual sacaban agua, recuerden que al morir Miriam, según la tradición, la fuente de agua cesó. Pero ¿qué dice Pablo en Primeras de Corintios, capítulo 10, verso 4, respecto a las aguas? En Primeras de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando de lo que estaba en el desierto, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Aquí no dice que era Miriam. Pablo hace la asociación que no es Miriam, es Mashiach. Vayan a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Recordándole lo que les dije de Miriam y Miriam, Miriam la del desierto, hermana de Moisés y de Aarón, y Miriam la madre de Yeshua, que aquella Miriam del desierto la asocian con una fuente que los seguía, que sabemos que Pablo está diciendo que era Masías. Y la Miriam, mamá de Yeshua, da a luz a la fuente de agua de vida. En Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, hablando de Yeshua, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahí mismo en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan 7, 37, 39 dice, en el último día, el más grande de la fiesta, que es el séptimo día de Sukkot, Hoshana Rabbah, Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la escritura, ¿qué escritura? La escritura hebrea, no el Brit Hadashah. De su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del espíritu que iban a recibir los que creyeron en él, porque todavía no había espíritu, pues Yeshua no había sido aún glorificado. No es que no hubiera espíritu, era que no habían recibido el empoderamiento del Espíritu Santo. Y en Revelación
respecto a las aguas, vayan a Revelación o Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Apocalipsis 21, verso 6 dice, hablando Yeshua de nuevo, y me dijo, hecho está, yo el Aleph y la Tav, ninguna alfa y omega. Yeshua no es griego. Yo, el Aleph y la Tav, el principio y el fin, al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De nuevo, Yeshua asociado con aguas de vida. Y por último, lo referente a la serpiente de bronce. Recuerden que le había dicho que Nes es lo que traducen al español como asta, pero Nes en el hebreo puede traducirse como milagro, estandarte, bandera, señal. Y de eso vayan a Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11, verso 10 y 12 dice, aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, al Mashiach, el cual estará en pie como estandarte, Nes, a los gentiles, y su morada será gloriosa. Y verso 12, y alzará pendón, ya habíamos leído este verso, y alzará pendón hasta Nes ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. Ahí mismo en Isaías capítulo 18, Isaías 18, verso 3. Dice, vosotros habitantes del mundo y moradores de la tierra, al alzarse la bandera Nes en los montes, mirad, al soplido del chofar, escuchad. Hay también Isaías 49, verso 22. Isaías 49, 22. Dice, Isaías 49, 22. Así dice Adonai Hashem, he aquí con mi mano hago seña, Nes, a las naciones, alzo mi estandarte, Nes, a los pueblos, para que traigan a tus hijos en brazos, para que tus hijas sean llevadas al hombro. Y por último en Isaías 62, verso 10. Isaías 62, verso 10 dice, pasar, pasar por las puertas, despejar el camino al pueblo, allanar la calzada y limpiarla de piedras, alzar pendón, Nes, a los pueblos. Y vayan a Juan, capítulo 3, 14 al 15. Juan 3, 14 al 15 dice, hablando Yeshua, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Recuerden que todo que miraba a la serpiente de bronce, que hubiera sido mordido, porque recuerden que las serpientes en el antiguo Medio Oriente eran vistas como protectoras, como sanadoras, pero también eran vistas como enemigos o venenosas, malas. Pero aquí la relación es que el que miraba esa asta con esa serpiente, al levantar su cabeza y reconocer que es Hashem el que da la sanidad, no en sí era la serpiente, sino al levantar, mirar. De igual manera, cuando levantaron a Yeshua en el madero, mirarlo, verlo, dice, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Así que serpiente, es interesante que Nahash en hebreo tiene el mismo valor numérico que Mashiach en hebreo, que es 358. Y recuerden que les he dicho que cuando palabras tienen el mismo valor numérico, los sabios dicen que están relacionadas. Y aquí vemos la serpiente de bronce que levanta Moisés y que el mismo Yeshua hace la correlación con él, que es levantado en el madero. Serpiente y Mashiach tienen el valor numérico 358. Pero lamentablemente esa asta con esa serpiente, si usted vaya un momentito, Segunda de Reyes, capítulo 18,
Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, y aquí está hablando del rey Ezequías. Recuerden que el rey Ezequías fue uno de los reyes, pocos reyes justos de Judá, que él trae reformaciones de justicia y rectitud al pueblo y empieza a eliminar muchas cosas de culto pagano. Y dice en el verso 3 del capítulo 18, e hizo lo recto, hablando de Ezequías, ante los ojos de Hashem, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Él, Ezequías, quitó los lugares altos, donde hacían idolatría, hizo trizas las estatuas y taló la acera. Recuerden, acera era árboles frondosos de fertilidad donde hacían cosas que no tenían que hacer. También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la cual llamó Nehushtan, le llamaban Nehushtan, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso, comenzaron a idolatrarla, que es el problema que pasa también con los crucifijos, con las personas que mantienen una imagen de supuestamente Yeshua en un crucifijo, lo tienen todavía muertito. Y el Mashiach que yo le sirvo está bien vivito, a la dieta del Padre. No sé si están oyendo los petardos eso. Anyway, con eso termino la porción de esta noche, que en sí quería enfocarme en las relaciones de esta porción con Yeshua, con muchas de las cosas que él hizo, dijo, están relacionadas con varias cosas. Por ejemplo, la ceniza de la vaca roja con las aguas para purificación, aguas de vida, la roca también aguas de vida de Yeshua. Y por último, la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto con la muerte de Yeshua en el madero.